con el fuego encendido. No era que yo iba y prendía con un encendedor, no, hay 5 instrumentos. Y en Efesios capítulo 4, verso 11 dice que son 5 los ministerios que levantan en el mundo, en las naciones, la edificación de la iglesia. Y son 5 los utensilios que Dios utiliza a través de los sacerdotes para mantener la llama encendida. La pala se utilizaba para sacar la ceniza. Donde hay fuego, después de una consumación va a haber ceniza. ¿Y qué pasa con la ceniza? La ceniza hay que sacarla del altar, iglesia. La ceniza te apaga tu fuego. Tenés que mover esa pala, sacarla. También hay unos tazones. Dice que hay un cenicero. Hay que sacar eso, meter esa ceniza en un cenicero. El número 2 es el cenicero. Y yo se lo explico. ¿Qué quiere decir esto? Hay que sacar eso de tu vida. Cuando habla de un cenicero está diciendo arrepiéntete. Saca eso que te está persiguiendo, que te está ahorcando, que te está sacando tu vida espiritual. Mete esa ceniza en ese cenicero, sacalo. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? El que encubre su pecado no prosperará. Sacá las cenizas, echala. Llévala a un lugar donde no arruine a tu familia, no arruine tu vida. Por eso el momento ahora dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Sacá la ceniza de tu altar, que le estás dando a tu espíritu. Lo estás nutriendo con la palabra, con oración todos los días. También la Biblia habla de unos garfios. Y yo indagando y buscando y averiguando y buscando información, veo que ese garfio que usaban para clavar la carne y levantarla y moverla tenía 3 puntas. Y esas 3 puntas representan al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que vienen y traen orden. A través de los 5 ministerios, el maestro, el apóstol, el profeta, el evangelista y el pastor. A través de eso, el Espíritu Santo trae orden en la iglesia. Y nosotros necesitamos ser edificados. Y tenemos que dejar que Dios nos mueva de lugar en lugar, acomodando, sacándonos, ubicándonos. Vos ponete acá, vos ponete allá, porque si no te morís, vos acá, allá, porque necesitas la vida espiritual alta. Y así va acomodando el Espíritu Santo. Movete acá, serví, porque sin servicio te morís. Tazones. En los tazones, en el antiguo pacto, los sacerdotes guardaban la sangre de los sacrificios de los animales. Y en todo altar tiene que haber ofrenda, sacrificio, libación. Libación es derramamiento de líquido en ofrenda a una entidad. Y vemos por la palabra de Dios que siempre que hay un altar tiene que haber libación. Por eso vemos que la sangre de Abel clamaba por justicia. La sangre, cuando alguien mata a alguien, esa sangre clama en lo espiritual. Se mueve en el ambiente espiritual. Una justicia que demanda. El Señor dice, yo voy a justiciar la sangre de mis profetas, los cuales ustedes mataron. Se lo dijo al pueblo de Israel, a los fariseos, gente endemoniada. Se lo dijo. Ustedes, sus antepasados, mataron a mis profetas, a mis enviados, a mis ungidos. Cuando nosotros lloramos delante de la presencia, es una ofrenda de libación a Dios. ¿Qué clase de lágrimas estás derramando en la presencia de Dios? ¿Cuál es tu altar? ¿Cómo está tu ofrenda? ¿Hace cuánto no lloras en la presencia de Dios? Llama, tema. La palabra esperma significa semilla. De tu semilla saldrá, le dijo a Eva, aquel que hiera a la serpiente. Por eso la Biblia dice que en tu cama matrimonial no haya lecho, que no haya derramamiento de esperma con otra mujer.
Por eso hay personas que cuando pecan en el adulterio, ahí hay un altar. Porque hay un derramamiento de líquido. Y las entidades que están en el segundo cielo lo toman legalmente. Y ahí queda atado. En el mundo espiritual pasa eso. Y por eso dice, ¿cómo voy a salir? Hay un altar. Por eso vuelven algunas personas. Por eso quedan atados. Hombres con mujeres. Y pobre el niño que se acuesta en ese lugar porque hay un altar establecido. Cae bajo ese altar y no entienden por qué tienen comportamientos raros en la escuela. ¿Por qué no pueden parar? Hay un altar detrás de eso. Queda atado. Hay ataduras. Una libación en un altar. Tenemos que conocer esto. Tenemos que entenderlo. Ataduras. El fuego a través del brasero, el punto número 5. Los sacerdotes tenían un brasero donde transportaban las brasas, el fuego, y iban y lo llevaban, ponían el incienso, porque es a manera de ofrenda, un olor grato. Siempre tiene que haber en un altar incienso, olor grato. Pero yo te estoy preguntando a vos, ¿estás portando el fuego del Espíritu? ¿Estás portando donde vos vas, siente las personas el calor de Dios? Eso pregúntatelo. ¿Estoy portando el fuego del Espíritu? Soy un brasero. Gloria a Dios. Los sacerdotes entraban al lugar santísimo con eso. Porque fíjense, en el monte Carmelo, Elías cuando estaba en la pelea contra los profetas de Baal, ¿cuál fue la manifestación de que Dios era Dios? Cuando el fuego cayó. El fuego simboliza autoridad, representa la autoridad de Dios. Pero donde hay un altar, ahí solamente hay fuego. Donde no hay un altar, no hay fuego. Y donde hay sacrificio, hay fuego. Acuérdense que ellos cortaron los carneros y gritaban y nada pasó. Porque donde hay un falso altar, no hay fuego. Pero cuando Elías cortó el carnero en varias partes, mojó la zanja, y eso es lo que nosotros tenemos que grabar en nuestro corazón. Nosotros nos tenemos que mover de una manera sobrenatural, fuera de lo natural. Porque si pensamos en lo natural, ¿para qué echas fuego? ¿No le estás ayudando a Dios? ¿Para qué le echas agua, perdón? ¿No le estás ayudando a Dios? ¿Estás mojando la zanja? ¿No te das cuenta que en lo natural el agua no le ayuda al fuego, sino que no lo ayuda? Por eso nosotros tenemos que entender que nuestra mentalidad no es la misma que la de las demás personas que están al lado tuyo. Nuestra mentalidad no puede ser igual al que tenés al lado. No podés pensar de esa forma, porque nuestra mente no es natural, es sobrenatural. Nuestro Dios es sobrenatural y se mueve de una manera que nosotros no lo vamos a entender nunca, porque 1 más 1 no es 2, es 1. Ahora son la familia. ¿Dónde está la familia? La familia de Gabriel. Ya no son 2 personas, son 1. En la matemática, 5 más 2 es 5.000. ¿Cómo vamos a entender eso? Con 5 panes y 2 peces comieron 5.000 personas. Las matemáticas de Dios no son lo mismo. Un profeta tira agua, cae el fuego con más fuerza. No hay lógica. La vida espiritual del Hijo de Dios no tiene lógica. Por eso dice la Biblia, no te muevas por visión, sino por fe. Aleluya. Y vimos a Noé, y vimos a Abraham. Aleluya. Jeroboam, en una
Una mañana me levantó el Señor, me dijo, habla de Jeroboam, el pecado de Jeroboam. Señor Dios mío, me tengo que poner a estudiar, le digo. Y le digo, hermano, Jeroboam fue un rey que gobernó Israel por 22 años. Y dice que Dios le había dicho, te voy a dar a Israel para que lo gobiernes. Pero él se amaba tanto a sí mismo y tenía tanto miedo de que, Dios levante a otro. Pero Dios ya había hablado. Y dice que levantó en Dan y en Betel al norte 2 altares y 2 carneros de oro a manera de ídolos. Porque detrás de todo altar o hay una entidad o está Dios. Pero por 22 años tuvo atado al pueblo de Israel. Présteme atención. Por 22 años, no fue por una semana, no fue por 5 días. Por 22 años tuvo atado en esos 2 altares a toda una nación. Y estaban todos ahí. El espíritu de Jeroboam va en contra del sistema de adoración de Dios. Se levanta en contra de lo establecido por Dios. El espíritu de Jeroboam tiene que ver en contra de la obediencia hacia Dios. Se levanta en contra de todo lo que obedece a Dios. Es un espíritu orgulloso que se ama más a sí mismo que al obrar de Dios, que a la obra de Dios. Ese es el espíritu de Jeroboam, que se levanta en contra de la adoración del sistema celestial, de los diseños divinos. Y los tuvo atados, porque Dios dijo, vamos a adorar en Jerusalén. Y Jeroboam dijo, no, vamos a adorar en el norte, y vamos a adorar en Dan y en Betel, y vamos a hacer levantar sacerdotes, y vamos a levantar levitas, fuera del orden de Dios total. ¿Y por qué el Señor me decía, desata y el pecado de Jeroboam? Porque hay personas que están así, atados, están engañados. Porque detrás de todo altar hay sogas, hay cuerdas que están diciendo, este es mío. Igual, de todas formas, hay altares que yo le venía diciendo, generacionales, de antepasados, de abuelos, de tatarabuelos, que practicaban y adoraban y le rendían culto al gauchito Gil, a la muerte, que era curandero. Y por ahí vemos niños que son seducidos a volver a servir a ese Dios, a volver a trabajar en esos altares. Porque iglesia, los brujos atienden sus altares. Los brujos no es que ellos entran ahí y tienen que hacerle reverencia. Ellos entran a su lugar y le tienen que dar comida a la entidad, le tienen que prender vela. Y nosotros cuando llegamos acá a la iglesia no nos damos cuenta que esto es un altar. Ellos adoran, le cantan, le presentan sacrificios de animales. ¿De dónde salió eso? El diablo es un imitador. Ahora nosotros somos, dijo el apóstol Pedro, casas espirituales donde se ofrendan sacrificios espirituales. Por eso hay niños que son seducidos al curanderismo. Personas atormentadas en sueños vienen y reclaman. En la Biblia aparece algo muy similar. El rey Ezequías estaba siendo atormentado por un rey Senaquerib. Y ese rey venía y le traía cartas y lo insultaba y maldecía a su Dios. Y así mismo hay personas que por la noche le llegan cartas, le llegan pensamientos, iglesia, donde están reclamándole su función en un altar o del pasado o generacional que quiere visitarle. Hay cartas en el mundo espiritual que se mandan. Por eso dice en Efesios 6:12, principados. Y los principados son lugares
donde están reinando, están legislando, están ejecutando. Solamente un arma de alto alcance puede derrumbar a los principados. Y eso están legislando. Hay acuerdos, pactos. El Señor me hablaba de acuerdos. Por eso Él está como abogado. Diga conmigo, Señor, tú eres mi abogado. Y están en lugares donde los príncipes, uno no puede tener contacto rápido con un príncipe o con un presidente, no, porque hay todo un estilo o un sistema de guardias, de seguridad delante de ellos. Y lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia tiene que entender que hay todo un sistema operativo en el mundo espiritual. Por eso yo en la reunión pasada les enseñaba que hay 3 dimensiones, los 3 cielos. Está el primer cielo natural, que lo vemos, el segundo cielo, el galáctico, donde están las fuerzas espirituales de las regiones celestes. Y en ese nivel ahí está la guerra espiritual. Ahí están los reclamos, iglesia. En la antigüedad los príncipes, a través de cartas, ejecutaban y legislaban órdenes. Présteme atención. Y cuando hay esos reclamos, o cuando hay esos llamados de altares, o cuando hay esas cosas que vienen a visitar la vida, es porque alguien, o un antepasado, o un abuelo, o un bisabuelo, o alguien que vivió anteriormente donde estás viviendo en tu casa, practicaba y tenía un altar hacia una entidad. Pero el Señor está llamando a personas en libertad. En esta noche Dios quiere desatar almas así, de esos altares falsos. Hay altares que están atando a personas que no lo dejan avanzar en su vida espiritual, en su vida económica, en su vida familiar. Y el Señor me hablaba también de personas que ni siquiera pueden dormir por esos altares, que reclaman, que vienen a buscarlo, a llamarlo, a traer, a reclamar delante de Dios. Fíjense lo que hizo Satanás con Job. Fue delante de la presencia de Dios. Ahí viene el acusador. ¿A qué fue? A reclamar, a buscar, a presentar papeles. ¿Me están entendiendo? Amén. Oh, gloria a Dios. Esto es un tema que yo lo quería evitar, pero el Espíritu me decía, hablalo igual. Si lo hablaste cuando había en una casa de formación, ahora es cuando más lo tenés que hablar, me dijo. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo nuevo con tu vida. Quiere que entiendas que eso es un altar, que tenés que presentar ofrendas, sacrificio y libación. Es una vida dedicada. Diga conmigo, tengo que llevar una vida dedicada. Decirle al que tiene a tu lado, sos un altar. Aleluya. Atiende el altar del Señor. Quiero terminar con la vida de Gedeón en esta noche. Una noche se le presentó el Señor y le ordenó a Gedeón: destruye el altar de tu papá, que es de Baal. Mire, no lo tenía el vecino, lo tenía el papá en la casa. Vemos que hay altares que son familiares, que tienen atado a la familia. Hay altares que trabajan de esa forma. ¿Y Dios qué hizo? Lo fue a buscar a Gedeón y le dijo: destruye ese altar. Por la noche tenemos esa invitación, iglesia. Iglesia, tenés esa invitación en esta noche. En esta noche vamos a hacer algo. Vamos a abrir el altar en esta noche. ¿Sí? El que quiera pasar va a pasar. Que sabe que hay algo que está oculto. Que sabe que hay algo que está raro ahí en su vida.
que no lo deja avanzar, que no le deja tener un altar con Dios por antepasados, por territorio. Vamos a hacer esto, vamos a hacer un altar delante de la presencia de Dios en esta noche.